Y también vamos a compartir entonces lo que corresponde a la primera guía que vamos a ver en este día, ¿verdad? Que es la guía número 6. Y vamos a ver el otro tipo de compuestos orgánicos que son los lípidos. Vamos a tratar de ir destacando un poco las diferencias con los carbohidratos. Siempre el objetivo es que ustedes comprendan cuál es la estructura química, cuáles son las propiedades y las funciones de los lípidos. Yo por eso les había puesto que bien podían hacer un cuadro comparativo, ¿verdad? De cada compuesto orgánico y así diferenciarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura química de cada uno? ¿Cuáles son las propiedades? También, ¿cuáles son los tipos, ¿verdad? O cuál es la clasificación de cada uno de los compuestos, cuáles son las funciones, ¿verdad? Eso es lo que pueden ustedes ir comparando de cada tipo de alimento. Entonces, en el caso de los lípidos, ¿verdad? Es un grupo importante de los compuestos orgánicos. Lípido viene de lip, grasa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lípidos, estamos refiriéndonos a grasa y corresponden al 18 al 25% de la masa corporal total en los adultos delgados, ¿verdad? La composición estructural inicial, ¿verdad? Es que los hidratos de carbono contienen, perdón, que al igual que los hidratos de carbono, los lípidos contienen carbono, hidrógeno y también tienen oxígeno. Pero ¿cuál es la diferencia con los carbohidratos? Que los lípidos tienen una menor proporción de oxígeno. Tanto es así que tan poquitos átomos de oxígeno tienen que realmente estos compuestos no son polares, ¿verdad? No son polares, sino que son hidrófobos. Es decir, miren, esta ya sería una de las propiedades de los lípidos, es que son insolubles en compuestos polares con el agua. ¿Qué quiere decir insolubilidad? Jóvenes, ¿quién me puede decir? Que no se pueden disolver. Así es, que no se pueden mezclar muy bien, como que alguien más levantó la mano. Sí, yo, pero iba a decir Ah, lo mismo que María. en relaciones. Perfecto, muchas gracias. Entonces, los lípidos son hidrófobos. Acuérdense, fobos viene de fobia, viene de temor. Hidro es de agua, ¿verdad? Entonces, los lípidos como que le tienen miedo al agua y no se va a mezclar con ella, ¿verdad? Entonces, pero hay sustancias lipídicas, hay grasas que transcurren a lo largo de la sangre. Y acuérdense que la sangre es acuoso, su mayor porcentaje es agua. Entonces, los lípidos, si son bien pequeñitos, ellos solitos, digamos, pueden mezclarse a través del agua y movilizarse a través de ella. Pero las moléculas lipídicas que son más grandes, ¿verdad? Las moléculas lipídicas que son grandes se tienen que unir a proteínas. Se unen a proteínas, entonces los lípidos se mueven a través de un transporte y el transporte es una proteína. La proteína, claro, ella sí va a ser hidrófila, ¿verdad? Ella sí va a poder mezclarse con el agua, ¿verdad? Va a poder establecer enlaces con el agua, entonces va a poder movilizar a la grasa a lo largo del agua, ¿verdad? Y el lípido junto con la molécula proteica se llama lipoproteína. Entonces, esto es importante porque la grasa debe de movilizarse, ¿verdad? Y se moviliza pues y se
deposita todo el exceso de grasa en ciertas zonas más abundantemente donde hay una mayor cantidad de tejido adiposo, ¿verdad? Si la grasa no pudiera movilizarse dentro del agua, pues quedaría pegada, ¿verdad? En las paredes de las arterias. De hecho, hay una enfermedad que si nosotros consumimos grasa de la inadecuada, que nos eleva el colesterol malo, entonces esa grasa se nos deposita en las arterias y la sangre pues no puede pasar. Muy bien, ahora veamos cuál es la clasificación de los lípidos. ¿Cuáles son los tipos de lípidos? Bueno, primero tenemos los ácidos grasos. Es una molécula, es como que estuviéramos hablando, ¿verdad? Del monómero de las grasas, ¿verdad? Es la molécula como más pequeña, la molécula lipídica más pequeña. Y esta molécula se utiliza para sintetizar otros compuestos como los triglicéridos y los fosfolípidos. Como esta es la unidad básica, ¿verdad? Entonces se puede utilizar para formar triglicéridos y fosfolípidos. Y también el ácido graso es la fuente de energía que utiliza la célula para generar moléculas de ATP, ¿verdad? Con una molécula de grasa, con un ácido graso, se puede obtener muchas más moléculas de ATP que la que se obtiene a través de la degradación de un carbohidrato. Los otros son los triglicéridos. Los triglicéridos forman las grasas y los aceites, que vamos a ver su composición más adelante. También estos triglicéridos proveen del cuerpo de protección de aislamiento porque los triglicéridos es la forma en la que se deposita en el cuerpo. Los triglicéridos es la forma en la que se hacen estos depósitos de grasa en el cuerpo y también rodean los órganos. Entonces, eso les provee cierta protección, cierto aislamiento, ¿verdad? Del medio ambiente, y también, pues, de almacenamiento de energía. Entonces, el hecho de que se deposite esta grasa alrededor de los órganos puede hacer también que fácilmente, cuando se necesite, el órgano va a tomar de ahí los ácidos grasos para metabolizarlos y de ahí obtener energía. En el caso de los fosfolípidos, estos son los principales componentes de la membrana celular. Ya lo vamos a ver cuando ya veamos la célula. La membrana celular es una bicapa de fosfolípidos y estos son lípidos que tienen fósforo, por eso se llaman así, fosfolípidos, ¿verdad? Ahora vamos a los esteroides. En el caso de los esteroides hay de varios tipos. Estos son lípidos que forman anillos de átomos de carbono. Ya vamos a ver más adelante esos anillos. Y ahí dentro de esto está el colesterol, ¿verdad? Es un esteroide que es parte de la membrana celular, un componente menor de la membrana celular. También es el precursor de las sales biliares, de la vitamina T y de muchas hormonas, las hormonas esteroideas. En el caso de las sales biliares, pues son necesarias para la digestión, ayudan al proceso de la digestión y de la absorción de las grasas de la dieta, ¿verdad? Y la vitamina D ayuda, también es un esteroide, ¿verdad? Ayuda a regular el nivel de calcio dentro del organismo, que pues es necesario para la reparación de los huesos, ¿verdad? Y hay unas hormonas, las hormonas corticos suprarrenales. No sé, hay alguien que levantó la mano. Yo como estoy ahorita proyectando no puedo ver, pero sí, puede decirnos. Lick, fíjese que mi mamá toma esteroides para el dolor, no sé si eso ayudará. Sí, sí, es que fíjense que las hormonas
corticos suprarrenales es un tipo de esteroide que ayudan a bajar la inflamación y el dolor. Entonces, sí se utiliza para el tratamiento para bajar la inflamación y el dolor. Por eso ustedes pueden ver en el cuadro 2.7, ahí dice que esas hormonas córticos suprarrenales ayudan a la resistencia al estrés. Y entonces, esto quiere decir que parte de estas hormonas ayudan a disminuir, como les digo, procesos inflamatorios, son inmunosupresores, o sea, que disminuyen la actividad del sistema inmunológico porque hay enfermedades que el mismo sistema inmunológico de nuestro cuerpo nos la provocan. Entonces, los esteroides se dan en pacientes que tienen ese tipo de enfermedades y que por eso hay inflamaciones, como por ejemplo en la artritis reumatoidea, para disminuir el dolor, se dan estos esteroides, ¿verdad? O la prednisona que a veces se da por procesos inflamatorios muy grandes de la garganta, ¿verdad? O sea, son componentes que ayudan a disminuir eso rápidamente. También se da en pacientes que han tenido trasplantes de órganos, ¿verdad? Porque como son inmunosupresores, entonces disminuyen la actividad del sistema inmunológico para que la persona, el paciente, acepte ese órgano extraño, ¿verdad? Muy bien, pero por supuesto que todo tiene que tener su dosificación. Y las hormonas, ¿sí? Fíjese que mi mamá es operada de la columna y por eso toma Sí. ese tipo de esteroides. Ujú, ujú. Pero dice ella de que eso engorda. ¿Por qué será que engorda? Lo que pasa también es que como estas hormonas ayudan a regular el metabolismo y estas hormonas dice que ayudan a regular el estrés. Cuando el cuerpo se siente estresado, la hormona lo que hace es que el cuerpo adquiera energía. O sea, ustedes están estresados, están estudiando para un examen, pero el cuerpo les pide comida y muchas veces les pide comida energética. Entonces a ustedes les gusta comer chocolate o comen galletas o comen churritos. Entonces, quieras o no, parte de la función de estas hormonas es hacer que el cuerpo demande energía. Entonces, lo que uno hace, pues, es darles energía al cuerpo comiendo. El problema es cuando el tipo de comida que buscamos no es la adecuada y también cuando no realizamos una actividad física que nos ayude a bajar el estrés y que nos ayude a bajar esas calorías de más que consumimos, ¿verdad? Aunque puede ser difícil, ¿verdad? Porque cuando se está ingiriendo este tipo de medicamentos, este, pues siempre nos va a traer como ese desbalance, ¿verdad? Pero es tratar de mejorar poco a poco el tipo de alimento que uno consume, ¿verdad? Y cómo tratar de manejar el estrés de otra manera, ¿verdad? O buscar asesoría nutricional, ¿verdad? Que ayude a que, a pesar de que estamos ingiriendo estos medicamentos, qué tipo de alimento y en qué medida podemos consumir esos alimentos para que no se nos deposite más grasa de la que deberíamos, ¿verdad? O de la que gastamos. Muy bien. Y esto puede pasar aunque no tomemos medicamentos. Ustedes van a ver en el otro ciclo, cuando veamos el sistema endocrino y veamos estas hormonas, ya de por sí, si mantenemos, si nos mantenemos estresados, esta hormona siempre se va a liberar y esta hormona siempre va a provocar esa ingesta inadecuada de alimentos, ¿verdad? Entonces, es importante que aprendamos a manejar el estrés con otras cosas que no sean comida, ¿verdad? Muy bien.
Ahora, el otro tipo de esteroides son las hormonas sexuales, ¿verdad? Que estimulan las funciones reproductivas y las características sexuales. El otro tipo de lípidos son los eicosanoides. En este caso, estos lípidos son de 20 carbonos, son lípidos grandes, son moléculas grandes, ¿verdad? Y ahí hay dos tipos, las prostaglandinas y los leucotrienos, y ellos tienen diferentes efectos, ¿verdad? Tienen que ver con la respuesta a ciertas hormonas, con la coagulación, la respuesta a la inflamación, a la inmunidad, porque también tienen que ver con eso. También tiene que ver con la secreción del ácido gástrico, el diámetro de las vías aéreas. Esos eicosanoides son liberados por muchas células y por eso llevan a cabo diferentes funciones. Y otros lípidos, dentro de los cuales están las vitaminas como la E y la K, que son vitaminas liposolubles, la A, la K, que por ejemplo la vitamina E es importante para la piel, para la cicatrización de las heridas, ¿verdad? También ayuda al sistema nervioso, y la vitamina K, que ayuda a la síntesis de los anticoagulantes o para proteínas, perdón, de la coagulación sanguínea. No son anticoagulantes, sino que proteínas que promueven la coagulación sanguínea. También otros lípidos están los carotenos, que son necesarios para la producción de la vitamina A, ¿verdad? Y también la vitamina A que funciona para el ojo, ¿verdad? Los pigmentos visuales y también los antioxidantes. Y las lipoproteínas, que ya dijimos, que son compuestos formados por la unión de proteínas y de lípidos que ayudan a transportar las grasas de la sangre y eliminar el exceso de las grasas en la sangre y pasarlos a los tejidos correspondientes. Esto lo he sacado del cuadro 2.7, ustedes deben de leerlo, ahí está en su libro de Tórtora, para ver esas funciones generales de los lípidos. Ahora veamos los ácidos grasos. Vamos a ver cada uno de estos grupos de lípidos. Los ácidos grasos, como dijimos, son las grasas más simples, ¿verdad? Las grasas más simples. Y ustedes pueden ver, como dijimos, en los lípidos es una cadena de carbonos con hidrógeno. Miren, la mayoría de los enlaces de carbonos está cubierta por enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Es una cadena hidrocarbonada y tiene una pequeña cantidad de oxígeno. Miren, en este caso, el lípido tiene un átomo de oxígeno. Entonces, estos ácidos grasos, por esta composición, ¿verdad? Es que son hidrófobos, ¿verdad? Son hidrófobos. Entonces, ustedes pueden ver la cadena de hidrocarburo con una pequeña cantidad de átomos de oxígeno, ¿verdad? Este grupo que se encuentra acá es un grupo carboxilo. Este que tenemos aquí, el rodeado con el círculo rojo, es el grupo carboxilo, que es el que tiene el oxígeno, y luego tenemos la cadena de hidrocarburo o la cadena hidrocarbonada, ¿verdad? En donde ven ustedes que todos los enlaces del átomo de carbono se cubren con iones hidrógeno, ¿verdad? Estos ácidos grasos, su función es que pueden ser catabolizados para generar ATP, ¿verdad? Ahora, estos ácidos grasos pueden ser, dependiendo de los enlaces de la cadena, pueden ser ácidos grasos saturados si en la cadena todos los átomos de carbonos están unidos por enlaces covalentes simples. Ustedes ven los enlaces covalentes simples
se distinguen porque son una sola rayita. Entonces, ustedes pueden ver acá, este ácido graso tiene solo enlaces simples, es decir, que solo comparten un electrón con cada átomo, ¿verdad? Entonces, cada átomo de carbono tiene dos átomos de hidrógeno enlazados, ¿verdad? Estos ácidos grasos saturados tienen solo enlaces covalentes simples, ¿verdad? Y por eso se dice que está saturado, porque está totalmente lleno de átomos de hidrógeno. Entonces, como ustedes pueden ver, estas cadenas son rectas y pueden formar cadenas paralelas y apretadas. Entonces, por eso se pueden formar ácidos grasos, estos ácidos grasos saturados pueden formar grasas densas y sólidas a temperatura ambiente. Ya vamos a relacionar el ácido graso saturado con el tipo de grasa. Ahora, los ácidos grasos insaturados son ácidos grasos que tienen uno de esos átomos de carbono o varios de esos átomos de carbono tienen enlaces dobles, ¿verdad? Entonces, en este caso, vean acá, vamos a acercarnos a esta sección de la diapositiva. Aquí hay un ácido graso insaturado, porque si ustedes ven acá, le hacen falta dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? A este lado de la cadena, y estos átomos de carbono forman un doble enlace, por eso tiene dos rayitas, ¿verdad? Entonces, por eso es que el ácido graso insaturado se pliega, ¿ven? No forma una cadena larga, sino que se pliega. Aquí hay un ácido graso insaturado que está plegado, aquí hay otro ácido graso insaturado que está plegado, ¿verdad? Por el doble enlace. Entonces, como tienen esos pliegues, el- el, estos ácidos grasos no pueden formar filas paralelas ordenadas, no pueden formar un sólido. Entonces, por eso estos ácidos grasos tienden a ser líquidos, ¿verdad? Tienden a ser líquidos. Y aquí pueden ver en esta imagen es que los ácidos grasos, cuando están insaturados, cómo se pliegan, entonces esos se unen parcialmente, pero hay espacios entre un ácido graso y otro, entonces por eso estos ácidos grasos insaturados forman grasas líquidas. Ya vamos a ver la diferencia de cada uno de este tipo de grasa. Entonces tenemos, ¿verdad? Que los ácidos grasos saturados son los que no tienen dobles enlaces, sino que solo tienen enlaces simples. Los monoinsaturados son los que tienen un solo doble enlace, o sea que solo un átomo de carbono comparte doble enlace con otro. Y los poliinsaturados es que hay más de un doble enlace. Aquí en esta cadena se ven que hay dos dobles enlaces. Mientras más dobles enlaces tiene una cadena de ácido graso, es más saludable para el organismo. Entonces, los ácidos grasos saturados, ¿verdad? Como ya dijimos, son los que forman las grasas sólidas, ¿verdad? Como las que vemos en las margarinas, en la mantequilla, la que se ve en el tocino, en la carne y los productos lácteos, porque la grasa se endurece, ¿verdad? Y en el caso de los vegetales hay ácidos grasos saturados como el aceite de coco. De hecho, ustedes han visto algunos aceites de coco son sólidos a temperatura ambiente. Y luego también hay alimentos procesados
que tienen ácidos grasos saturados. Ahora, los insaturados, los ácidos grasos insaturados pueden ser trans cuando el alimento se procesa, o sea, son ácidos grasos que son insaturados, pero al procesar se cambia el pliegue del aceite o se hidrogena. Entonces, hay aceites líquidos que se les hidrogena para formar las margarinas. Entonces, esas son ácidos grasos trans y estos también son dañinos al cuerpo. Y por eso ustedes pueden ver que en las marcas, en los empaques de los productos les dicen libres de ácidos grasos trans o de grasas trans, porque se supondría que la grasa no ha sido modificada. Y luego los ácidos grasos insaturados cis, ¿verdad? Que son los más saludables. Están los poliinsaturados, que son los ácidos grasos que vienen de los vegetales como los frutos secos, el aceite de lino, de soya, de canola, o el aceite marino, que es el aceite de pescado, ¿verdad? Esos son los saludables. Y el linoleico son los que vienen de aceites vegetales como el maíz, la soya, el girasol o el maní. Y los ácidos grasos insaturados, monoinsaturados, son los que vienen, el ácido oleico, que vienen vegetales como las aceitunas, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos. Por eso ustedes ven que ahora se tiende más a comercializar este tipo de aceites. Y el ácido oleico también está en animales como el ternero, el cordero, ¿verdad? O los productos lácteos. Muy bien, pasemos ahora al otro tipo de ácido graso. Ácido, aquí tenemos en imagen, ¿verdad? El ácido graso saturado, que es el que está en los lácteos, dijimos en el tocino, por ejemplo, en las margarinas, con lo que se hace el chocolate, los embutidos, ¿verdad? Los alimentos fritos están pues compuestos de ácidos grasos saturados que son más dañinos al cuerpo porque pueden formar sólidos fácilmente o adherirse fácilmente a las paredes de los vasos sanguíneos. Y los ácidos grasos insaturados, que ustedes ven que tienen doble enlace, puede haber uno, puede haber más, forman pliegues y por lo tanto son aceites líquidos. Y grasas saludables como la del aguacate, el pescado, las semillas o el huevo. Ahora vamos a los triglicéridos. Los triglicéridos son los lípidos más abundantes del cuerpo y la dieta y son conocidos como triacilgliceroles. O sea que son, miren, 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Por eso es tri, ¿verdad? Entonces son 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, ¿verdad? Entonces el glicerol tiene el esqueleto donde se enlaza cada ácido graso, ¿verdad? La mayoría de los triglicéridos tienen ácidos grasos saturados, ¿verdad? Pero también hay triglicéridos, ¿verdad? Cuando con ácidos grasos insaturados y que forma el aceite líquido. Entonces, una grasa saturada va a formar un sólido, ¿verdad? Que es lo que vimos que está en las carnes, en los lácteos no descremados, en la manteca. En la manteca de cacao está presente, en el aceite de palma y el aceite de coco, ¿verdad? Entonces, cuando estas grasas se consumen de manera abundante, estas pueden producir problemas del corazón o problemas de colon, cáncer, dice de colon, ¿verdad? Cuando se consume mucho
grasas que tienen solo ácidos grasos saturados. Pero hay triglicéridos que, como vimos, son formados por ácidos grasos insaturados y forman aceites líquidos a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, la manteca de cerdo que se utiliza, ¿verdad? Para las pupusas, etcétera, esa es una grasa sólida a temperatura ambiente. En cambio, un aceite líquido, ¿verdad? A temperatura ambiente es más saludable que la grasa sólida. Entonces, si ustedes van a cocinar con margarina, con mantequilla o con manteca, pues es preferible que lo cocinen con un aceite líquido, ¿verdad? Sin mucho cocimiento o sin reutilizar el aceite, ¿verdad? Porque cuando se reutiliza el aceite es cuando se van modificando estos ácidos grasos, ¿verdad? Y se van convirtiendo de insaturados a saturados, ¿verdad? Ahora, el triglicérido es la molécula de almacenamiento de la energía porque mejor utiliza el espacio. Entonces, la forma en la que el cuerpo almacena las grasas es por medio de triglicéridos. La grasa que se deposita en el tejido adiposo es el triglicérido. Cuando el cuerpo necesita esa energía, las células del tejido adiposo sacan los ácidos grasos individuales para que vayan a la sangre hacia los órganos que lo necesitan, como el corazón o los músculos. Y a través de la degradación de los triglicéridos se obtiene una gran cantidad de energía. Muy bien, estamos claros con los triglicéridos. Algo importante es que para formar el triglicérido siempre se hace una deshidratación. Es decir, se quita una molécula de agua, ¿verdad? Para unir un ácido graso con el glicerol. Y el enlace que unen a los ácidos grasos al glicerol es un enlace éster, ¿verdad? Es un enlace éster. Se me había olvidado cuando vimos los carbohidratos, el enlace que mantiene unido a un carbohidrato con otro, a un monosacárido con otro, ¿verdad? A una molécula de glucosa con otra, es el enlace glucosídico. Eso es en el carbohidrato. En los de cadena, los disacáridos y los polisacáridos, ¿verdad? Los enlaces que mantienen unidos las moléculas es glucosídico. En el caso de los triglicéridos, el enlace que vemos acá entre los ácidos grasos y el glicerol es el enlace de tipo éster. El enlace éster. Muy bien. Ahora vamos al otro tipo, que son los fosfolípidos. Es el otro tipo de grasa, ¿verdad? Aquí en este caso, miren, siempre el mismo de los triglicéridos, pero en este caso no hay tres ácidos grasos unidos, sino que hay un grupo fosfato unido a un carbono y al otro carbono está unido un ácido graso insaturado y al otro está unido un ácido graso saturado. Entonces, esta molécula se caracteriza porque tiene polar, ¿verdad? Tiene carga, tiene esta porción polar y esta porción no polar, ¿verdad? Entonces, por eso es que este tipo de grasa es la que conforma la membrana celular, porque la parte polar, la que es hidrofílica, puede entrar en contacto con el líquido acuoso que rodea las células, pero la parte no polar, que es hidrofóbica, donde están los ácidos grasos, está en el centro de la membrana. Entonces, esta es una molécula anfipática,
porque tiene una porción polar y una porción no polar. Entonces, eso evita el paso de sustancias, ¿verdad? De sustancias que no sean, este, eh, no sean solubles en lípidos, ¿verdad? Entonces, por eso es anfipática. Es como que tuviera los dos sentimientos. Una parte de la molécula ama el agua porque es hidrofílica y una parte de la molécula odia el agua o le teme al agua porque es hidrofóbica, ¿verdad? Pero este es el fosfolípido porque en la molécula tiene un grupo fosfato, un glicerol y dos ácidos grasos. Ese es el fosfolípido. El otro tipo de grasa son los esteroides, dijimos, ¿verdad? Estas moléculas están igualmente formadas por carbonos e hidrógenos. Sin embargo, forman anillos. Son 4 anillos de átomos de carbono e hidrógeno. Este es el núcleo esteroideo, ¿verdad? Ustedes ven que es una cadena de 16 carbonos o a veces de más carbonos, ¿verdad? Y dependiendo de los grupos que se le unan al anillo, así es el tipo de esteroide que es. Yo no sé si alguien tenía una consulta. Entonces, los tipos de esteroides son, por ejemplo, el colesterol, ¿verdad? Es una grasa esteroidea, ¿verdad? La estrona, la testosterona son hormonas, igual que la corticosterona. Y aquí está este otro ácido graso, ¿verdad? Que tienen todos estos 4 anillos porque son esteroides. Las sales biliares y la vitamina D también tienen estos 4 anillos. Entonces, por eso se caracteriza, ¿verdad? Porque en vez de formar una cadena, los carbohidratos forman estos anillos. Y pues ya vimos que estos componentes, el colesterol o las hormonas, van a tener diferentes funciones. Y en el caso de los eicosanoides, que son otros lípidos, ¿verdad? Estos eicosanoides son lípidos derivados de un ácido graso de 20 carbonos, que es más grande, que es el ácido araquidónico, ¿verdad? El ácido araquidónico. Y de los eicosanoides hay dos tipos, que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Las prostaglandinas son moléculas que tienen una amplia variedad de funciones, modifican las respuestas de las hormonas o contribuyen a las respuestas inflamatorias, previenen úlceras gástricas, dicen, ensanchan las vías aéreas, regulan la temperatura del cuerpo, influyen en la formación de coágulos sanguíneos, como dentro de una de las funciones. Y en el caso de los leucotrienos, pues estos participan en los procesos de inflamación crónica, aumentan la permeabilidad vascular y por lo tanto favorecen el edema, es decir, que en el tejido hacen que los vasos sanguíneos se ensanchen, eso hace que se acumule líquido y pasa fácilmente el líquido del vaso sanguíneo al tejido. Entonces eso produce la inflamación. La inflamación es un proceso natural de defensa que de manera controlada, ¿verdad? Hace que, por ejemplo, si hay heridas, si hay quemadura, eso promueve que el tejido se sane, se repare. Sin embargo, cuando el proceso eh, es por otra causa o vuelve a ser más allá de lo normal, entonces este proceso se vuelve como más dañino que beneficioso, ¿verdad? Pudiera convertirse en un proceso dañino por el cual se forme esa inflamación, ¿verdad? Muy bien.
Y hay otros tipos de lípidos como las vitaminas, los carotenos, como ya dijimos, ¿verdad? Pero eso ya no lo destaca la diapositiva, solo es de mencionarlo. Esto es el cuadro que habíamos visto, que ya les había explicado yo en su momento anteriormente. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, con respecto a los lípidos? Muy bien. Si gustan, entonces, hacemos un breve receso de 10 minutos. Ahorita son las 8:56, a las 9:06 nos volvemos a reunir.